Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un famosísimo escritor perteneciente al boom latinoamericano, el argentino Julio Cortázar. De hecho, ha sido un tema que ustedes me estuvieron solicitando. También me pidieron la vida de Mario Vargas Llosa, la vamos a tener, y también la vida de Carlos Fuentes. Así que no se pierdan esta oportunidad, esta sección de biografías que hemos abierto en este canal con el objetivo de indagar todos los secretos, las curiosidades y los chismes, por qué no decirlo, de los escritores más importantes del mundo. Si no te has suscrito a este canal, te pido que en este momento lo hagas en el botoncito rojo, que me regales un like y que compartas el link de este video en todas tus redes sociales, porque nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores y me siento muy contenta. Cuando seamos 30.000 vamos a tener un festejo, una buena transmisión en vivo para compartir un poco en tiempo real. También recordarte que si ahora estás tomando un curso de literatura, de poesía, de teatro, de microrrelatos y se te está dificultando la elaboración de ensayos o de análisis crítico sobre una obra literaria, recuerda que puedes unirte a mi programa de membresías. Hay diferentes niveles, desde $99.99 al mes hasta $399.99 al mes. Mi nivel Super VIP. ¿Cuál es el mejor nivel, por así decirlo? El que más ustedes ocupan es el de $99.99, mi membresía Zafiro, que te da acceso a 5 clases al mes conmigo, totalmente personalizadas a tus necesidades. Eso es algo importante, que no son clases grupales, sino que son clases uno a uno para ayudarte en la realización de cualquier tipo de tarea. También tengo otro nivel si necesitas 10 horas. Ese cuesta $249.99 y si quieres 15 horas, $399.99. También agradecerle a toda la gente que dona a este canal. Si quieres convertirte en patrocinador de mi contenido, recuerda que puedes unirte por $2.49 al mes. Y obviamente recuerden ustedes que brindo asesorías en español o en inglés, así que si tienes dificultades a la hora de hablar español, no te preocupes, porque puedo darte clases completamente en inglés, así que eso no es un impedimento. Recuerda también que las clases son vía Meet o vía Zoom y que es importante que una vez que te unas me mandes un correíto, ahí en pantalla está mi correo, con el objetivo de que nos pongamos de acuerdo con el horario. Bueno, y vamos a empezar entonces con la biografía de este gran escritor argentino llamado Julio Cortázar, que tiene en realidad varias obras, pero la más importante, sin lugar a dudas, es Rayuela. Y antes de comenzar con la elaboración de este ensayo biográfico, quisiera aclarar lo siguiente. Sé que hoy ustedes van a escuchar cosas de Julio Cortázar que probablemente los van a impresionar, los van a molestar, los van a incomodar. Sepan ustedes que yo, como maestra y periodista, cuando traigo la biografía de una persona importante en mi canal, es porque la respeto, porque la admiro y por ende yo no puedo ocultar información que he descubierto en mi proceso de investigación. Creo que como periodista y como profesora lo mejor que puedo hacer es traer luces sobre la vida de estos escritores tan importantes para nosotros en Latinoamérica, que tuvieron sin lugar a dudas vidas apasionantes, pero que también cometieron errores. Y esto no significa que no respetemos su obra, sino que lo que estamos haciendo es precisamente humanizar al escritor. Y el escritor de hoy tiene tantas cosas curiosas y tantos secretos. Probablemente uno de los más fuertes es el motivo de su muerte. Por eso titulé este ensayo biográfico Julio Cortázar, el gigante literario que murió de SIDA, porque de hecho hace poco acaba de salir un libro donde se revela realmente que no murió de leucemia, tal como pensábamos la mayoría, sino que él contrajo VIH-Sida y de eso falleció. Vamos a hablar de eso también el día de hoy. A la hora de hacer una buena introducción en un ensayo biográfico, recuerden que ustedes deben rescatar los aspectos más importantes de la vida del escritor y luego desarrollar estos aspectos en el desarrollo, luego una buena conclusión y en su lista de referencias, donde van a mencionar todas las fuentes que consultaron. Si alguno de ustedes desea irse a la fuente primaria, o sea, los artículos que yo consulté, recuerden que siempre les dejo el PDF en el link de la descripción por si ustedes quieren descargar esta clase y leerla. Vamos a ver qué generalidades les traigo hoy. Julio Cortázar nació en Argentina y fue un maestro del cuento corto, el realismo mágico y las historias despojadas de linealidad temporal
y colmadas del mundo de lo fantástico. Nació con acromegalia, una enfermedad congénita que lo llevó a medir la nada despreciable cifra de 1,93 metros de estatura, o sea que realmente era un gigante, teniendo brazos y piernas muy largos, algo que por supuesto impresionaba siempre a los demás y por supuesto también a sus colegas del boom latinoamericano. Fue abandonado por su padre cuando tenía 6 años, por lo que fue criado en un matriarcado por su madre, por su abuela, por una tía y también por una hermana. Alcanzó el éxito con su novela Rayuela y se volvió una de las caras más visibles del boom latinoamericano. Sin embargo, después de los 60 comenzó a recibir un tratamiento con testosterona que le desató un intenso apetito físico y sexual, y de eso también vamos a hablar en la transmisión de hoy. Finalmente murió de SIDA después de una transfusión, dice un libro que acaba de salir, pero también hay quien opina que cuando él trabajó en la UNESCO, específicamente en Kenia, allí es posible que haya contraído la enfermedad. Esta es la vida de un hombre en el que habitó la luz y también la oscuridad. Él es el genio detrás de Rayuela. Entonces, vamos al desarrollo. Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, un distrito al sur de la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, país invadido por los alemanes en los días de su nacimiento. Fue hijo de los argentinos Julio José Cortázar y María Herminia de Escote. Su padre era funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica, donde se desempeñó como agregado comercial. Julio comentaría más tarde respecto a su nacimiento lo siguiente: fue un producto del turismo y la diplomacia. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio, y de allí, poco tiempo después, se movieron a Barcelona, donde vivieron 1 año y medio. Cortázar contaba con 4 años cuando él y su familia volvieron a Argentina. Pasó el resto de su infancia en Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana que era 1 año menor que él. Según el escritor, su infancia fue brumosa y con un sentido del tiempo y del espacio diferente al de los demás. Cuando el futuro escritor tenía solo 6 años, su padre abandonó a toda la familia y él ya no volvió a tener contacto con él nunca. O sea que Julio Cortázar desde los 10 años fue criado por su madre en difíciles situaciones económicas. Y eso también lo quisiera mencionar porque vamos a ver la vida de muchos escritores, entre ellos Carlos Fuentes, ¿no?, que fue un gran escritor, pero que además nació en una familia acomodada y obviamente eso lo ayudó mucho a la hora de escribir. En el caso de Julio Cortázar, en realidad la tuvo muy difícil y me recuerda mucho el comienzo de Charles Dickens, ¿no? Tal vez no tan difícil como Dickens, porque Dickens sí del todo no tenía prácticamente padres. En el caso de Julio Cortázar sí tenía a su madre, pero realmente él tuvo una infancia con muchas estrecheces económicas. Además, él fue un niño muy enfermizo y por eso pasó mucho tiempo en cama, por lo cual cuando se aburría lo que hacía era leer. Y a los 9 años, siendo muy chiquito, ya había leído a Julio Verne, a Víctor Hugo y a Edgar Allan Poe, padeciendo por ello frecuentes pesadillas durante un tiempo. Además, solía pasar horas leyendo el pequeño diccionario Larousse y por eso es que Cortázar tenía un vocabulario tan rebuscado y tan elegante. Leía tanto, y este dato es bien curioso, que en un momento su madre se preocupó y acudió a hablar con el director del colegio y luego llevó al niño con un médico para preguntarle si era normal que un niño de esa edad nunca saliera a jugar y no quisiera estar con otros niños, sino que pasara todo el tiempo encerrado en su habitación. Y entonces el director del colegio y el médico le aconsejó que le quitara todos los libros, ¿ok? Y que lo mandara a jugar con los compañeros, con los amigos, para que tomara un poquito de sol. Y de hecho, esta experiencia él la va a contar en muchas de sus entrevistas. Dijo que su madre efectivamente le quitó los libros, pero cuando lo vio a él muy triste, que se puso a llorar porque ya no podía leer y eso era lo que a él le fascinaba, su mamá, que era una mujer muy sensible, decidió devolverle los libros a cambio de que él leyera un poquito menos y saliera a jugar más. Y de hecho, Cortázar lo hizo.
Y aquí también recibimos un poquito de información de la vida de Cortázar, que era un niño en cierta forma deprimido. Además les decía que era un niño muy enfermizo, le daba mucho gripe y de hecho él nació con una enfermedad congénita y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Una enfermedad que al principio no se notaba, pero que al crecer sí se notó mucho más porque era un hombre tremendamente alto y es porque tenía esta enfermedad congénita conocida como acromegalia. Fue un escritor precoz, ya a los 9 o 10 años había escrito una pequeña novela, la cual se perdió, e incluso algunos cuentos y sonetos. Y dada la calidad de sus escritos, su familia, incluida su madre, al principio dudó de la veracidad de su autoría, lo que generó una gran pesadumbre en Cortázar. Esta anécdota la contaría en varias de sus entrevistas, explicando que el hecho lo había herido profundamente en sus sentimientos, pues él era un niño propenso a la depresión y a la tristeza. Sobre todo por el abandono de su padre, ¿no? Que fue algo que lo golpeó bastante. Tras realizar los estudios primarios en la escuela número 10 de Benfield, se formó como maestro normal en 1932 y profesor en letras en 1935 en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. O sea, de que Cortázar recibió una educación no tan privilegiada porque lo que sacó fue un técnico medio y cuando intentó entrar a la universidad ya su mamá tenía muchas dificultades económicas y él tuvo que abandonar la universidad. Entonces su educación fue sobre todo autoformación, él leía mucho, todo lo que caía en sus manos lo leía. Y en ese entonces además comenzó a frecuentar los estadios para ver contiendas de boxeo, donde ideó una especie de filosofía de este deporte, eliminando el aspecto sangriento y cruel que provocaba tanto rechazo y cólera en los demás. Y parece indudablemente mentira que un hombre tan sensible, un hombre tan culto, se apasionara por este deporte que algunos de nosotros, y me incluyo, lo veo un poco violento, pero realmente a él le encantaba, ¿no? Y es importante recordar que Cortázar, además, era un hombre tremendamente alto, medía en ese tiempo casi 2 metros, por lo que no cabe duda que impactaba a cualquier contingente dentro. Ustedes se imaginan estar en un estadio de boxeo y de pronto decirte, bueno, vas a pelear con este hombre y mirar hacia arriba, porque 2 metros, muchachos, es un gran tamaño. Realmente era un hombre que intimidaba, aunque era muy sensible, era muy dulce. El hecho de ser grande no significaba que era un hombre agresivo, pero indudablemente intimidaba. De hecho, cuando yo vi entrevistas para este en vivo, me quedé impresionada porque cuando él se levantaba en las entrevistas o cuando él estaba en una conferencia y le daban la mano, le daban un premio, cuando le dieron, por ejemplo, la medalla Rubén Darío aquí en Nicaragua y él se levantó, yo me quedé impresionada, o sea, porque era algo realmente gigantesco, ¿no? Y él que padecía de gigantismo, ¿no? A los 19 años recién cumplidos, leyó en Buenos Aires Opio, diario de una desintoxicación de John Cotard, traducido por Julio Gómez de la Serna y con un prólogo de su hermano Ramón. Y esta obra lo deslumbró muchísimo y se convirtió en uno de sus libros de cabecera, acompañándolo el resto de su vida. Y de hecho era su libro favorito. Así como Vargas Llosa tuvo como libro favorito Madame Bovary de Gustave Flaubert y Los Miserables de Víctor Hugo, pues este fue el libro favorito de Cortázar. En esta época comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, una carrera que le encantaba y de hecho aprobó el primer año, pero muy pronto comprendió que necesitaba utilizar el título de maestro para ponerse a trabajar y ayudar a su mamá con la economía del hogar, ¿no? Y con los gastos de la casa, así que abandonó la universidad. Y de hecho, a pesar de haber sido un estudiante súper brillante, Cortázar no tuvo tanta formación universitaria, ¿no? Sino que fue autoestudio, a diferencia de otros escritores como Vargas Llosa, que fue a la universidad, el mismo Carlos Fuentes, que también fue a 2 grandes universidades y tuvo una gran formación académica. Julio Cortázar lo hizo de manera muy empírica, lo cual le da todavía, en mi opinión, mucho más crédito porque lo hizo con su esfuerzo, ¿no? En su propio tiempo y todo lo que caía en sus manos lo leía. Entonces, me gusta mucho eso de la vida de Julio Cortázar, ¿no? Que siempre buscó cómo salir adelante. Además, cuando él ya comenzó a trabajar, siempre mantuvo a su mamá, a su hermana. O sea, se convirtió en el proveedor de la familia y fue algo que nunca interrumpió, a pesar de que él se fue de Argentina, hizo su vida,
se casó 3 veces, porque vamos a hablar de todo eso. A pesar de eso, siempre continuó asumiendo esa responsabilidad hacia su familia, lo cual significaba que era un hijo muy comprometido. Dictó clases de literatura en Bolívar, Saladillo, ciudad que figura en su libreta cívica como oficina de enrolamiento, y luego en Chivilcoy. Y vivió en cuartos solitarios de pensiones, donde además había cucarachas, aprovechando todo el tiempo libre para leer y escribir, ¿no? Entre 1939 y 1944, Cortázar vivió en Chivilcoy, en cuya escuela normal daba clases como profesor de literatura y era asiduo concurrente a las reuniones de amigos que se hacían en el local de fotografía de Ignacio Tanquel. A propuesta de este, realizó su primera y única participación en un texto cinematográfico, porque no le gustaba mucho hacer guiones, donde colaboró en la elaboración del guión de la película La sombra del pasado, que se filmó en esa ciudad entre agosto y diciembre de 1946. En 1944 se mudó a la ciudad de Mendoza, en cuya Universidad Nacional de Cuyo impartió cursos de literatura francesa, porque además, es otro dato muy importante, manejaba varios idiomas, el francés y el inglés a la perfección, y por supuesto el español. Pero dato muy curioso, siempre escribió en español como una manera de rendirle homenaje a su amada Argentina. Sus estudiantes lo admiraban profundamente, ya que todo el mundo sabía en ese momento que era un estudiante brillante, que prometía, que ella escribía cuentos, historias, además que tenía una cultura general impresionante. Y también algunos de sus estudiantes que han dado entrevistas a muchos canales de televisión, y en YouTube pueden encontrar varias de estas entrevistas, contaban que Cortázar era un profesor muy humilde y muy cercano. Lo cual pues me gusta mucho, porque cuando uno encuentra estas personalidades tan talentosas, normalmente los escritores tienen un ego muy grande. Sin embargo, Cortázar era un escritor muy humilde. Su primer cuento lo tituló Bruja y fue publicado en la revista Correo Literario. Por esa época también participó en manifestaciones de oposición al peronismo, porque Julio Cortázar siempre tuvo una posición política bien determinada, en contra de ciertas dictaduras y a favor de otras, que eso le trajo también enemigos, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero también fue muy humano, y van a ver ustedes que él tuvo gestos de desprendimiento impresionantes. Cuando yo estaba buscando la vida de Julio Cortázar, me impresionó eso, que no era una persona avariciosa, no era que él se quedaba con el dinero de sus obras solo para él, sino que de hecho lo compartía con perseguidos políticos, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En 1946, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales, él presentó su renuncia a la escuela, muy molesto por esto, y reunió un primer volumen de cuentos y regresó a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro. Ese mismo año publicó el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigido por el gran Jorge Luis Borges, que lo vamos a tener también muy pronto en nuestro canal para sacar todos esos trapitos sucios y curiosidades de nuestros escritores favoritos. Desde fines de los años 40 hasta 1953, Julio Cortázar colaboró con la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Ocampo. Su primer trabajo para dicha revista fue un artículo con motivo del fallecimiento de Antonín Artaud. Como él manejaba muy bien otros idiomas, obviamente pues lo contrataban. En 1948 obtuvo el título de traductor público de inglés y francés, tras cursar en apenas 9 meses de estudio lo que normalmente se hacía en 3. Ahora, este esfuerzo mental de terminar rápido esta especie de técnico medio o esta mini carrera le provocó síntomas neuróticos, entre los que destacó su obsesión en la búsqueda de cucarachas en la comida. Y como él vivía en pensiones pues de mala muerte, por así decirlo, porque él no tenía tanto dinero y le enviaba gran parte de su ganancia a su mamá, a su hermana, a su tía, o sea que él ayudaba a toda su familia. Entonces pues en esas pensiones normalmente había cucaracha, y eso a él le produjo una obsesión, ¿no? Le daba mucho asco, y a quien no, este tipo de animales. Y esto me pareció un dato súper curioso para mencionarlo en el en vivo. En 1949 publicó el poema dramático Los Reyes, primera obra firmada con su nombre real y totalmente ignorado por la crítica. Durante el verano escribió su primer novela,
que tituló Divertimento y que fue importante porque ya prefiguraba en esta novela el origen de la que sería su obra cumbre, la famosísima Rayuela, la cual escribiría en 1963 y que si ustedes no se han leído, espero realmente que después de que vean el en vivo se vayan a descargar la novela porque está totalmente gratuita en PDF y vale la pena leerla porque él propone, bueno, no les quiero hablar de la novela, pero él propone realidades paralelas, alternas, una lectura diferente a la lectura tradicional y realmente se disfruta la lectura, así que les recomiendo mucho leerse Rayuela. Además de colaborar en Realidad, también escribió para otras revistas culturales en Buenos Aires, como la revista Cabalgata. En 1951 publicó Bestiario, una colección de 8 relatos que le valieron cierto reconocimiento en el ambiente local y en su país natal. Poco después, aparentemente disconforme con el gobierno de Juan Domingo Perón, decidió trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa y América Latina, residiría el resto de su vida, y una de las mayores críticas que siempre se le hacían a Cortázar era esa, ¿no? Que él realmente se había ido muy joven de Argentina y había vivido pues toda su vida en Europa, en París. Entonces hay quien le decía que era muy fácil desde un país con todas las libertades criticar de manera abierta a los regímenes dictatoriales. Y bueno, aquí no sé, pues opino que también tenía derecho porque al fin y al cabo él era argentino. Pero entiendo en cierta forma la crítica porque decía, bueno, él está fuera del país y nosotros nos estamos enfrentando a las dictaduras aquí, es muy fácil criticar estando protegido en París y además siendo un hombre súper conocido y a quien probablemente no iban a hacerle nada también por su fama. Sin embargo, y aquí viene otra parte de la historia, el biógrafo de Cortázar, Miguel Dalmau, dijo que Cortázar en realidad huyó de Argentina porque tenía relaciones incestuosas con su hermano. ¿Okay? Esto es algo que nunca ha sido probado, pero él lo plantea en un libro muy interesante sobre la vida de Cortázar. Si ustedes lo quieren comprar, está en Amazon y en mi opinión vale la pena leerlo. Dalmau asegura en este libro que debido a la ausencia de su progenitor, o sea, de su papá, el escritor tenía relaciones muy estrechas y tuvo relaciones muy estrechas con todas las mujeres de su vida, de las cuales obviamente las más importantes fueron su madre y su hermana, a las que siempre envió dinero, lo que les decía al inicio del en vivo, de manera casi religiosa durante toda su vida, y aparentemente Cortázar sentía una atracción física no adecuada hacia su hermana. Esta atracción física nunca se tradujo en relaciones directamente incestuosas, pero sí él tenía pensamientos románticos hacia su hermana y por eso en muchas de sus novelas, en muchos de sus cuentos y en algunos de sus poemas hay muchas alusiones al tema del incesto, que era algo que a él le preocupaba. Entonces este biógrafo plantea que él realmente se va a Argentina, bueno, en parte obviamente por la dictadura de Perón, pero también dice que se debió a esta atracción que sentía hacia su hermano. Obviamente esto no hay manera de probarlo, pero bueno, yo les doy la información. En 1953, él conoció a Aurora Bernández, una traductora argentina con quien vivió en París con cierta estrechez económica, hasta que aceptó la oferta de traducir la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Esta mujer va a ser muy importante para Cortázar porque ella lo va a acompañar en sus últimos años, que fueron particularmente muy difíciles por una enfermedad que él contrajo, ¿no? Y que ya lo vamos a comentar un poquito más adelante, y que fue el VIH-Sida, ¿no? Que él de hecho pues tuvo el virus y además desarrolló la enfermedad porque en ese tiempo no había antirretrovirales. Así que pues esta mujer va a ser muy importante en su vida, como la mayoría de las mujeres de la vida de Cortázar, porque probablemente por haber sido criado por una mujer, la ausencia de su padre, él era un hombre que tenía muchas amigas y no necesariamente amigas amantes, ¿no? Sino que al menos durante mucho tiempo respetaba mucho a las mujeres, además tenía una gran sensibilidad que de hecho lo hacía muy atractivo para las mujeres, pero él realmente era bastante devoto a Aurora, hasta cierto momento en que sí le va a ser infiel, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces se casa con Aurora Bernández, toma este trabajo
Y pues de hecho este trabajo se considera por algunos críticos como la mejor traducción de la obra de Edgar Allan Poe al español. Con su esposa vivió en Italia durante el año que duró este trabajo y luego viajaron a Buenos Aires en barco y Cortázar pasó la mayor parte del trayecto escribiendo en su máquina portátil una nueva novela. En 1967 va a romper su vínculo matrimonial con Bernardes y se unió a la lituana Ugne Karvelis, con la que nunca contrajo matrimonio, pero que sí le inculcó un gran interés por la política y ella lo metió mucho en los partidos de izquierda, ¿no? Pues para nadie es un secreto que Julio Cortázar era izquierdista, o sea, esa era pues se sentía atraído, ¿no?, a todos estos partidos de izquierda, particularmente a Cuba, como estuvo también inclinado el mismo Gabo. Por otro lado, a fines de los años 60, Cortázar fue diagnosticado con gigantismo. Dato bien curioso, o sea, no era tan común esta enfermedad, por tanto la gente al principio lo que decía es que él era muy alto, pero aproximadamente con 60 años ya él fue a ver un médico y el médico le dijo que sí, que él tenía gigantismo. Si ustedes no saben nada de esta enfermedad, pues pueden investigar, pero uno de los efectos colaterales que tiene el gigantismo es la infertilidad y por eso Julio Cortázar nunca pudo tener hijos. Según señala Skur en 2021, Cortázar midió 1.93 metros de alto debido a que padecía de acromegalia, una enfermedad endocrina caracterizada por un exceso de secreción de la hormona del crecimiento que ocasiona el llamado gigantismo o hipercrecimiento. La enfermedad le provocó el aumento paulatino del tamaño de sus manos y de sus pies, con un cambio progresivo en sus rasgos faciales, una nariz ensanchada, labios gruesos y una mandíbula mayor de lo normal. La enfermedad también le provocó infertilidad. Según señala Dalmau 2016, después de ser diagnosticado, Cortázar se sometió a un tratamiento hormonal que consistió en que se le administraran grandes dosis de testosterona y esto alteró mucho su comportamiento sexual, ¿no? Además, este tipo de tratamiento, ¿no?, como se le daba testosterona, despertó en él un apetito enorme hacia las mujeres y en ese momento estas se volvieron un objeto de deseo y comenzó a tener muchísimas amantes, entre ellas la fotógrafa holandesa Mansa Offerhaus. Por otro lado, se sabe que en esta época él realizó un safari en Kenia con motivo de una conferencia de la UNESCO, porque él estaba trabajando para la UNESCO, y su biógrafo asegura que en esta localidad persiguió a varias mujeres y se cree que abusó físicamente de una de ellas, de iniciales C. El biógrafo no quiso revelar el verdadero nombre de esta persona, pero aparentemente ella otorgó una entrevista contando esto. Esto nunca lo vamos a poder saber ni demostrar, pero sí sabemos que efectivamente él cambió totalmente su comportamiento a raíz de este tratamiento de testosterona que recibía. Y este cambio de comportamiento, esta agresividad, este apetito sexual feroz, algo bastante extraño en él, porque Cortázar era un hombre dulce, tierno, eso lo decían todas las mujeres que lo habían conocido, causó obviamente muchos problemas dentro del matrimonio, sus constantes infidelidades, y se convirtió en cierta manera en un compañero infiel y relativamente violento. Y Dalmau señala que cuando Mario Vargas Llosa visitó a Cortázar en Londres, se quedó horrorizado de ver que el argentino estaba súper cambiado y solo hablaba de sexo, drogas y revistas eróticas. Y esto fue un efecto secundario del tratamiento que estaba recibiendo en este momento. Finalmente, pues el matrimonio se terminó por las infidelidades y estos arranques que tenía Cortázar y él se casó con una de sus amantes, la escritora estadounidense Carol Dunlop, con quien realizó numerosos viajes, entre ellos un viaje a Polonia, donde participó en un congreso de solidaridad con Chile, y otro de los viajes fue plasmado en el libro Los autonautas de la autopista, que narra el trayecto de la pareja por la autopista de París-Marsella. En 1963, Cortázar visitó Cuba, invitado por Casa de las Américas para ser de jurado en un concurso, y a partir de entonces ya nunca dejó de interesarse por la política latinoamericana.
En ese mismo año aparece la que será su mayor éxito editorial y le vendría el reconocimiento de ser parte del boom latinoamericano, la novela Rayuela, la cual se convirtió en un clásico de la literatura en español. Por esta época también publicó otras obras y vean lo que les digo de la generosidad, donó todos los derechos de autor de estas obras para ayudar a los presos políticos de varios países, entre ellos los presos políticos de su natal Argentina. O sea que también era un hombre generoso. Y es que bueno, ser buen escritor no te hace un ser humano perfecto, te convierte en un genio, pero al final sigues siendo humano. En noviembre de 1970, él viajó a Chile, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador Allende, el tío de Isabel Allende, y pasó unos días en Argentina para visitar a su madre y a sus amigos. De hecho, él va a retornar a Argentina solo en ciertas ocasiones, pero realmente va a residir siempre en Europa, específicamente en París, donde tenía 2 casas. Al año siguiente, junto a otros escritores cercanos, entre ellos Mario Vargas Llosa, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, se opuso a la persecución y arresto del autor Heberto Padilla, lo cual le causó una gran desilusión política ante el espejismo que había resultado ser la Revolución Cubana. En mayo de 1971 reflejó este sentir ambivalente hacia la revolución en Cuba en su obra Policrítica en la hora de los chacales, poema publicado en Cuadernos de Marcha y reproducido después por Casa de las Américas. O sea que aunque al inicio él apoyó la dictadura cubana, muy pronto se decepcionó de todos los abusos y las masacres que se cometían en la isla. Y es la realidad, se cometieron. Y así fue. A pesar de ello, siguió muy de cerca la situación política en Latinoamérica y en noviembre de 1974 fue galardonado con el premio Médicis Étranger y entregó todo el dinero del premio al Frente Unificado de la Resistencia chilena. O sea que él realmente tuvo una vida política también muy intensa, igual de intensa probablemente que su vida literaria, y de hecho destinó muchos recursos para estas causas políticas. Ese año fue miembro, junto con los escritores Gabriel García Márquez y Armando Uribe, del Tribunal Russell II reunido en Roma para examinar la situación política en América Latina y las violaciones de derechos humanos que se cometían en nuestra región. Fruto de esta participación fue el cómic editado posteriormente en México llamado Fantomas contra los vampiros multinacionales. Según una investigación que se realizó durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, el 29 de agosto de 1975, la DIPRA, que era la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creó el legajo número 3178, y este dato me parece fascinante, con una ficha que contenía 6 datos de Cortázar: apellido, Cortázar; nombre, Julio Florencio; el segundo escrito a mano alzada; nación, Argentina y Francia, porque además le dieron la nacionalidad francesa; localidad y profesión, escritor; y antecedentes sociales o entidad habeas. La ficha del escritor fue hallada, entre otras 217.000 fichas personales, revelando una persecución en su contra por el grupo parapolicial conocido como AAA, a cargo del gobierno democrático, y cuya persecución continuó la dictadura a partir de 1976. Y de hecho, pues así fue. Cortázar fue muy perseguido entre 1976 y 1983, ya que denunció y lideró las denuncias de los exiliados argentinos en París a la prensa internacional, o sea que generaba incomodidad a algunos. En 1976 viajó a Costa Rica, en donde se encontró con Sergio Ramírez Mercado y Ernesto Cardenal, emprendiendo un viaje clandestino hacia la localidad de Solentiname en Nicaragua, y en YouTube está un video donde él aparece con el presidente Daniel Ortega Saavedra. Este viaje marcó su vida para siempre y fue el comienzo de una serie de visitas que haría a este país. De hecho, él tenía el sueño de que cuando se jubilara iba a comprar una casita en Nicaragua y se iba a venir a vivir aquí. Imagínense, bueno, yo soy nicaragüense, entonces pues este dato me pareció fascinante, ¿no? Además hay videos donde él pues se ve caminando en las calles de Nicaragua y todo, así que lo pueden buscar en YouTube. Estas experiencias dieron como resultado una serie de textos
que serían recopilados en el libro Nicaragua tan violentamente dulce. En este país conoció al presidente Daniel Ortega y a otros miembros de la Junta de Reconstrucción Nacional que se había formado en ese momento, y además le fue otorgado la Orden Rubén Darío, algo que él recibió con mucha alegría porque le encantaba visitar Nicaragua y era un amante de la revolución sandinista. Sin embargo, en agosto de 1981, la vida le tenía preparado un golpe muy duro a Cortázar. Resulta que estando en casa sufrió una hemorragia gástrica y salvó su vida de milagro. En el hospital recibiría varias transfusiones sanguíneas sin saber que la sangre estaba contaminada por VIH-Sida. Y pues en ese momento prácticamente la enfermedad era muy nueva, no tenía nombre, y sin saberlo va a contagiar también de VIH a su esposa, y aunque ella era más joven que él, tenía una salud bastante frágil. Ella había perdido un riñón en su juventud y vivió con la enfermedad solamente un año más y va a terminar muriendo. Esto a él lo va a deprimir muchísimo porque todos sus biógrafos coinciden en que esta fue probablemente la mujer que él más amó de manera pasional o de manera física, porque a su primera esposa también la quiso mucho, pero era más una relación como de hermandad, como de amistad, pero a esta norteamericana él realmente la adoraba, ¿no? Afortunadamente, él no supo nunca que él le había pasado la enfermedad. Esto se descubrió muchísimo tiempo después, pero obviamente perder a su esposa a él le dolió muchísimo. Por esta época, él, muy preocupado por su resquebrajada salud, visitó a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, con quien había tenido una relación sentimental, y ella sacó hace 2 años un libro que también les recomiendo, donde ella cuenta y saca archivos y prueba que realmente Cortázar no murió de leucemia, como siempre habíamos pensado todos nosotros, sino que desafortunadamente estuvo entre las primeras víctimas del VIH-Sida. Cuando Cortázar la visitó, le enseñó una placa negra que le había salido en la lengua y en la boca. Era el famoso sarcoma de Kaposi, que ustedes saben que le da a las personas que tienen esta enfermedad. Cristina lo acompañó muy preocupada a ver a numerosos especialistas, y los médicos le explicaron que él padecía una rarísima enfermedad en esa época no identificada. Creían que era un virus desconocido que le había provocado la pérdida de las defensas inmunológicas y por tanto la aparición de infecciones oportunistas. O sea, realmente él tenía SIDA, sin embargo, él nunca lo supo. Cortázar recordó entonces que lo habían hospitalizado un año antes y que le habían hecho una transfusión de varios litros de sangre, y años después se descubrió que la sangre se compraba a inmigrantes pobres y que no le realizaban pruebas ni análisis porque el VIH-Sida todavía no tenía nombre. Y además este era un gran negocio que tenía el ministro de Salud Pública. Esto fue un escándalo, obviamente despidieron al ministro. Y esto fue terrible porque le costó la vida a muchísima gente que, debido a que se compraba esta sangre en cierta forma en el mercado negro, desafortunadamente no se le hacían los test necesarios y así contagiaron a Cortázar. Con una salud ya muy precaria y sabiéndose próximo a morir, Cortázar hizo un último viaje de despedida a su amada Argentina en 1983, en donde fue recibido por sus admiradores, quienes lo paraban en la calle y le pedían autógrafo. La gente estaba histérica, o sea, porque Cortázar era un hombre súper famoso. Y él pidió ser recibido por el presidente electo en ese momento, que era Raúl Alfonsín, pero este se negó por considerarlo peligroso por sus inclinaciones de izquierda. Y en una entrevista otorgada años después, Raúl Alfonsín aseguró que esto había sido un terrible error, que había sido una confusión, pero bueno, todos sabemos realmente que no fue así, sino que no lo quiso recibir. Y bueno, pues respetable creo yo, no puedes obligarlo, aunque sí hemos de decir de que en ese momento Cortázar era súper famoso, súper querido, y los argentinos se molestaron mucho por este desplante, ¿no? Que estuvo feíto, la verdad. Ya de regreso en París, vivió sus últimos años en 2 casas. Una de ellas era un pequeño apartamento ubicado en el 3er piso, sin ascensor. Era un apartamento cómodo, luminoso y lleno de libros y discos de música.
donde él solía recibir amablemente continuas visitas de otros escritores que pasaban por la ciudad, y allí vivió en compañía de su gatita Flanel. Cuando se sintió muy mal, le pidió a su primera esposa que se moviera a su casa a acompañarlo en sus últimos momentos, y ella lo hizo, ya que su relación había terminado de manera amistosa, o sea, ellos no se pelearon, eran amigos. Y en sus últimos meses era constantemente hospitalizado en un afán por prolongarle la vida, hasta que finalmente el 12 de febrero de 1984 Cortázar se rindió ante la muerte. Tenía aproximadamente 60 años, o sea que murió bastante joven. Y 2 días después fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, y en la tumba yace también Carol Dunlop, su tercera esposa y su gran amor sin duda. Y esta fue la vida de Cortázar. Realmente cuando estaba investigando más sobre su vida, me impresionó muchísimo este tema de su muerte, de cómo Julio Cortázar fue de las primeritas personas que contrajo el VIH y de las primeritas personas que desarrolló todos los síntomas de la enfermedad, y bueno, que tuvo muchísimas infecciones oportunistas porque en ese tiempo no se habían descubierto los medicamentos antirretrovirales. Afortunadamente hoy en día ustedes saben que tener VIH-Sida ya no es sinónimo de muerte, pero desafortunadamente para el tiempo que le tocó vivir sí le provocó la muerte a Julio Cortázar. Y a manera de conclusión vamos a decir lo siguiente de este talentosísimo escritor argentino. Julio Cortázar fue uno de los escritores más importantes del boom latinoamericano. Creció sin padre, rodeado de muchas mujeres, y esto desarrolló en él una sensibilidad muy especial. Vivió principalmente en Francia, donde pudo desarrollar su faceta como escritor de manera plena, pero nunca olvidó a su amada Argentina. Por eso, y a pesar de dominar el francés y el inglés a la perfección, porque además era traductor de la UNESCO, siempre escribió en español. Esa fue su manera de homenajear a su patria. Además, también decía que ofendía en español. Cortázar fue simpatizante de los partidos de izquierda y vivió largas temporadas en Cuba y en Nicaragua. Finalmente, y sin saberlo, contrajo el VIH-Sida y murió en brazos de su primera esposa. Julio fue un hombre que siempre osciló entre la realidad y la ficción, creando universos paralelos en sus cuentos y en sus novelas. Su obra Rayuela es una de las novelas más disruptivas e importantes del boom latinoamericano, una joya literaria que ha pasado a la inmortalidad para siempre. Y por supuesto que le dejo la lista de referencia de todos los documentos que recuperé para hablar de este escritor que admiro y que, como les digo, como cualquier persona, tuvo aciertos, tuvo errores. Y a la hora de hablar de la vida de un escritor, pues yo no me puedo guardar nada. Van a ver ustedes que cuando hablemos de Carlos Fuentes, igual seré honesta en las cosas que descubrí. Y también cuando hable de Mario Vargas Llosa o de Isabel Allende, también les voy a contar todo. Y yo creo que esto es una manera de humanizar a estos escritores, que a veces es malo tenerlos en un pedestal porque hacen que la nueva generación sienta que estos escritores son aburridos, que sus novelas no son actuales, y en realidad no saben que ellos tuvieron vidas súper interesantes, que viajaron mucho, que tuvieron muchas amantes, muchas relaciones, que cometieron errores. Algunos de ellos fueron malos padres, algunos de ellos pues tuvieron relaciones muy duras con su familia, algunos de ellos fueron malos esposos. Esa es la realidad. Entonces, la idea de todas estas biografías siempre es recuperar la vida de estos autores con sensibilidad, con empatía y con humanismo, para rescatarlos del olvido, que me parece algo terrible. O sea, que teniendo esa gran habilidad para escribir, hoy en día poca gente los lee, y eso me parece horrible. Y ese es el objetivo de todas estas biografías, ¿no? Recuperar con ese aspecto humano y también darles a ustedes esta información, porque sabiendo todo esto ya uno no lee igual su obra. Lo lee con una mirada probablemente más compasiva, más sensible, comprende mejor algunos aspectos de su obra, de sus cuentos, que se reflejan o que nacen de sus vivencias personales. Así que espero que les haya gustado este ensayo. A mí me encantó recuperar la vida de Cortázar, me pareció súper fascinante, me pareció muy triste también
su muerte, pero también es parte de la vida, pues todos en algún momento vamos a trascender a otra vida, o yo pienso, pues para los que tienen algún tipo de creencia que probablemente trascendemos en espíritu, en alma, y bueno, esa fue la vida de Cortázar. Murió de manera triste en cierta manera, pero está presente a través de su obra. Así que si no te has leído nada, por supuesto que te recomiendo que te leas Rayuela. La puedes descargar en PDF, en Google, completamente gratuita, porque recordemos que aunque Cortázar, y este dato no se lo di, dejó todos los derechos de autor de su obra a su primera esposa, también él regaló gran parte de su obra a los demás. Entonces, muchos de sus libros, además, obviamente ya pasó el tiempo, ya muchas obras han prescrito en cuanto a derechos de autor y se pueden descargar libremente, y además la mayoría de sus cuentos siempre han sido de dominio libre porque él lo quiso así. Él creó su obra para que los demás lo leyeran, no para enriquecerse. No estoy diciendo que enriquecerse trabajando duramente y escribiendo sea algo malo, pero la verdad es que Cortázar siempre tuvo una vida relativamente sencilla, bastante humilde para todo el dinero que ganó, no una vida pobre, pero sí bastante humilde, y es porque él siempre regalaba sus derechos de autor. Bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video con otras personas que están aprendiendo o estudiando español, y recuerda que en el link de la descripción siempre te dejo todos mis ensayos por si los quieres descargar y releer. Te mando un beso y un abrazo, los quiero mucho. ¡Mua! Bye bye.